El entorno, si bien es todo aquello que rodea a una persona o a una cosa. Podemos decir que este barrio es el entorno, si usted vive en San José, este es el entorno donde usted se desarrolla, donde usted vive. Cartagena, Colombia, el espacio donde nosotros nos encontramos. El entorno tiene una particularidad o una característica, y es que el entorno tiene unos factores que afectan o que marcan las características del mismo. Por ejemplo, los factores políticos, los factores sociales, económicos, que son situaciones determinadas o contextos determinados que aportan o que influencian a ese espacio donde está una persona o una cosa. Yo estaba leyendo un artículo en una revista, la revista se llama El País, y decía que el entorno tiene la capacidad, nosotros tenemos la capacidad para hacer que el contexto del entorno donde nosotros nos encontramos o el contexto donde se encuentra una cosa pueda ser modificado. La humanidad o el mundo ha percibido esta gran cualidad, esta gran capacidad de modificar un contexto. El contexto son situaciones específicas que están dentro del entorno. Por ejemplo, este es el entorno San José de los Campanos, pero el contexto que se vive aquí, por ejemplo, social, es de que hay muchas madres cabezas de hogar, se ve el tema de las drogas, que no es un secreto para nadie, este entorno es impactado quizás por el tema del atraco, así como cualquier otro barrio, otro territorio. Nosotros, según esta revista, según este artículo, dice que tenemos la capacidad para hacer que ese contexto, de lo que mencioné ahorita, de donde hay madres que luchan solas por su hogar, con hijos en rebeldía, adolescentes que están siendo impactados por esas problemáticas sociales, nosotros tenemos la capacidad para hacer que eso cambie. Eso dice la revista. Imagínense que el mundo es capaz de creer esto. Ahora, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido llamados hijos de Dios y que hemos sido constituidos para lograr ese cambio, esa influencia, cuánto más no lo podemos hacer parados en la verdad de Jesucristo? Si el mundo lo logra afianzados en esas verdades porque lo han logrado descubrir o porque hasta ahora es que cayeron en cuenta de eso, ¿cuánto más nosotros lo podemos hacer desde una posición de fe, desde una posición de justicia? Amén. Cuando nosotros entendemos esta verdad, logramos que hay algo, entendemos que hay algo que tenemos que lograr, que tenemos una meta, que si hemos sido puestos en un lugar es para algo, no para que ese lugar nos tome a nosotros, sino para nosotros tomar ese entorno, tomar esos contextos. Ahora bien, ¿cómo yo puedo lograr influenciar mi entorno y mi contexto? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Pues como dice mi primita de 4 años, facilito, Nata, facilito, a través de la fe. Y digo que es fácil porque así nos lo hace ver el Señor, a través de la fe. Mateo 17:20, en este momento Jesús estaba con sus discípulos y estaban haciendo una liberación, pero sus discípulos no pudieron hacerlo. No pudieron sacar el demonio que estaba en la persona. Entonces, ellos le preguntaron por qué no lo pudimos hacer. Y el Señor les dice en el versículo 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Esto de hablarle a un monte que se pase de un lugar a otro nos habla de cambiar el entorno, nos habla de que tenemos la capacidad para influenciar sobre esos agentes naturales que nos rodean. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza,
Una vez aquí se nos presentó un grano de mostaza. Es una semilla demasiado pequeñita. Creo que si la descuidamos y se nos cae, la vamos a perder. Como cuando tenemos una areta y se nos cae el topito a las mujeres. Eso es trágico, y más si el topito es transparente. De eso ya pueden entenderlo a lo que me refiero. No pondré un ejemplo de los hombres porque, bueno, no sabría cómo encajar ahí un ejemplo, pero ya ustedes se lo imaginarán. Entonces, la fe es indispensable, la fe va a ser el punto de partida para que nosotros podamos influenciar sobre ese entorno en el que nos encontramos. Cada uno de los que está en este lugar se mueve en un entorno diferente, nació en un entorno diferente. Hay algunas personas que nacimos aquí en Cartagena, otras que nacieron en María la Baja, otras que nacieron en... Mira cómo sacan el pecho así. ¿Cuál es el gentilicio de allá? María la Bajense, muy orgulloso. Otros nacieron, por ejemplo, mi papá nació en Ciénaga Magdalena, otros nacieron en Morro Sucre, otros nacieron en San Juan, en el Carmen de Bolívar, diferentes lugares, ¿verdad? Y en esos entornos estábamos rodeados por diferentes contextos. Cada uno de los que está aquí tuvo un contexto familiar distinto. Y el Señor nos ha llamado a cambiar eso. El Señor nos ha llamado a modificar ese lugar donde quizás nosotros nacimos o el lugar donde actualmente hoy tú te encuentras. También nos encontramos, aparte de eso, en contextos de laborales diferentes. Por ejemplo, algunos trabajan en el área de la tecnología, otros en el área de la ciencia, de la medicina, en la parte social, otros trabajan en la parte de comercio, de hacer empresas, y cada quien, digamos, vive un día a día y un venir diferente. Nos encontramos con personas distintas, con culturas distintas, culturas empresariales, culturas de la misma academia donde tú te formaste. Y yo creo que hemos escuchado aquí testimonios de cómo también en los lugares donde hay formación, en las entidades educativas, en las instituciones educativas, hay entornos, hay culturas que se levantan. Y el Señor nos insiste y nos llama y nos exhorta a que Natalia, Dairis, Lina y tú que te encuentras en este lugar, no te puedes acomodar a eso. No puedes llegar a un lugar y decir, es que aquí son así y yo tengo que respetar eso. Una cosa bien sí es que no hay que ir de manera ofensiva, o sea, cuando hablo de ofensiva es con palabras hirientes y que discriminen lo que hay en ese lugar, pero sí ofensivos en el sentido de que lo espiritual que está ahí es lo que tú vas a atacar, no a la persona, sino lo espiritual que está en ese lugar. Porque ahí está el cambio que nosotros debemos generar. Cuando se genera un cambio espiritual, entonces va a haber un cambio en lo natural, no al revés, no al contrario. Es por eso que nosotros, además de tener fe, debemos buscar el lugar o el entorno donde se encuentra la fe, porque la fe también es hallada en un entorno. Así como hay diversas situaciones, diversos contextos que se desarrollan en el entorno natural, la fe se desarrolla en el entorno espiritual, y ese entorno espiritual donde se desarrolla la fe es Edén, es la presencia del Señor. Ahí es donde usted y yo desarrollamos y encontramos la fe. ¿Qué tengo que hacer yo para poder entrar a ese lugar? ¿Qué tengo que hacer yo para volver a esa esencia? La palabra del Señor nos cuenta, nos dice que por causa del pecado del hombre, ya sabemos, ya se nos ha enseñado que el pecado del hombre fue entrar en rebelión contra Dios. Fue decirle, Señor, me declaro independiente de ti. Tú me dijiste que hiciera esto para que viviera en tu presencia, pero resulta que yo voy a hacer esto otro, diferente a lo que tú me dices. Cuando hacemos eso, cuando le llevamos la contraria a la voluntad del Señor de vivir bajo su presencia, en su presencia y con su presencia, nosotros estamos entrando en rebelión y por lo tanto estamos pecando. Y al pecar salimos de ese entorno de fe y entonces se nos va a hacer mucho más difícil poder generar cambio o poder ver quizás ese cambio que nuestro corazón anhela.
Entonces es necesario entrar a Edén, es necesario entrar a la presencia de Dios, porque Edén es el hábitat del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber dónde está el Espíritu Santo? En la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es más que estas cuatro paredes. La presencia de Dios es más que este lugar, que este escenario, que este altar. La presencia de Dios es más que eso. La presencia de Dios es más que venir a una reunión de manera rutinaria. La presencia de Dios es algo que no se ve, pero que es indispensable para que el ser humano pueda vivir bien. En esta revista, en este artículo que les contaba al principio, decía que el ser humano tiene la capacidad para cambiar su contexto y poder vivir en bienestar. Si nosotros queremos vivir buenos tiempos, queremos vivir en ese bienestar, como lo dice ese artículo textualmente, lo indispensable es que nosotros busquemos la presencia de Dios, nos llenemos de fe para entonces poder tener una vida con bienestar. La palabra dice en el libro de Primera de Juan, que el deseo de Dios, en Tercera de Juan, que el deseo de Dios es que nosotros prosperemos como prospera nuestra alma. Nos habla nuevamente de un cambio espiritual que es interno. Muchas veces nos esforzamos por trabajar, por conseguir nuestros logros para poder vivir bien, para poder brindarle a nuestra familia un entorno diferente al entorno donde yo crecí. En torno a tu familia del que nosotros venimos, que vivir una vida de fe con el Señor. Eso va a ser lo único que va a hacer que tu vida y que tú puedas decir, yo le estoy dando a mi familia algo diferente de lo que me tocó a mí. No es porque si tienes hijos le compras los juguetes más caros, o le compras el celular de última tecnología, o lo matriculas en la universidad más prestigiosa del país. No va a ser por eso, aunque eso a la verdad es bueno. Pero no quiere decir que lo bueno sea lo que necesitamos. Amén. Ahora, es tan poderoso lo que nosotros podemos hacer cuando nos convencemos de que podemos generar cambios, que ese cambio no solamente lo podemos hacer aquí en la tierra, sino que el Señor nos ha dado la autoridad, dice la Biblia, yo te he dado autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso lo que tú haces aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que tú desates también será desatado. Amén. Es necesario que nosotros nos creamos esta verdad. Porque hay cosas que no solo se tienen que cambiar aquí, hay cosas que tú tienes que ir en oración a pelearlas y a quitárselas al mismo Satanás, a las entrañas del infierno, porque hasta allá fue Jesucristo. Para el Señor generar un entorno de salvación en la humanidad, un contexto diferente al que nos tocaba, porque nos tocaba muerte. La Biblia dice que el que pecaba, ese era su final, la muerte. Y final, no va más. Pero Jesús vino y cambió esas condiciones. Pero le tocó ir al infierno, le tocó morir, ir al infierno, quitarle las llaves de la vida y de la muerte a Satanás para decirnos a nosotros, Natalia, ya tu fin no es muerte, ahora tu fin es salvación. Y Samar, ya tu fin no es enfermedad, tu fin es la sanidad. Amén. A veces peleamos aquí en el cara a cara, en el tú a tú, con lo que nos enfrentamos, con las situaciones. No sabiendo que podemos hacer mucho más allá en mi lugar secreto, donde nadie me ve, donde estamos el Señor y yo, y ahí es que vamos a ver quién es el que soy yo, y van a ver las situaciones y a conocer qué es lo que Dios ha formado en mi vida. Vamos y buscamos y hacemos y nos pegamos unas asoleadas impresionantes tocando aquí, tocando allá, pero no hay nada mejor en el mundo que ir a la presencia del Señor, que ir allá, porque ahí es que se cambian las situaciones. Las situaciones no se cambian yendo allá a solo presentar un derecho de petición a la entidad de salud donde estás afiliada, a la IPS o a la EPS, para que te den eso y pelear y no sé qué. Eso lo vas a lograr primero cuando vas a la oración y le dices, Señor, aquí está mi derecho de petición.
Nosotros no solo oramos y decimos, Padre que estás en los cielos, te alabamos. Nosotros, si realmente queremos ver algo que suceda aquí en la tierra, que estremezca, usted tiene que decir, Señor, aquí está mi derecho de petición, porque esto es un gobierno. Esto es un gobierno. Y en el gobierno nosotros tenemos que ir delante del Señor con autoridad. No mendigando, usted no está mendigando nada. Si usted es hijo del Señor, usted no mendiga porque tiene derechos. Y nuestro derecho es la autoridad y el poder de Dios para cambiar. Y la enfermedad, cuando escuche que hay un hijo de Dios que se levanta, dice, este no es mi lugar, me voy de aquí porque me voy a meter en un serio problema. Cuando, por ejemplo, vemos en las películas un atraco, un robo, están acá los implicados del robo, acá saqueando la casa, el banco, apenas escuchan sonido de las sirenas de la policía o escuchan la alarma, ellos se dan cuenta que no están en el lugar que les corresponde, que son ilegales en ese lugar y se asustan y huyen. Y la Biblia dice que los demonios tiemblan, corren, huyen cuando la presencia de Dios llega a un lugar. Fue lo que hizo la legión que estaba en el endemoniado gadareno. Jesús no le dijo ni media palabra, pero en el entorno donde estaba él no podían estar esa legión y el Hijo de Dios, no podían estar. Yo no me voy a ir, te vas a ir tú. No se lo dijo así en palabras, pero su presencia al tocar, al pisar esa ciudad, ese pueblo, ese barrio, fue, te vas tú, pero yo no me voy a ir. Y la legión buscó para dónde irse. Se fue apresuradamente, salió corriendo de ese muchacho y lo mejor que le quedó fue irse a un hato de cerdos que había por ahí, meterse, y los cerdos se fueron por el barranco y ya lo demás es historia, y este muchacho fue libre. Pero a eso nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a que cuando lleguemos a un lugar, las situaciones que están en ese lugar sepan que ya yo llegué. La señora Amparo testificaba el viernes de testimonio, abro un paréntesis, no se pierda los viernes de testimonio. Así como, mire su alrededor un momento, mire su alrededor, no lo veo mirando, mire su alrededor. ¿Ve la gente que hay detrás de usted? Bueno, así se tiene que ver el viernes de testimonio. Amén, más lleno. Así como hacemos 2 horarios de escuela dominical, también hagamos 2 horarios de testimonio. Así que ya sabes, cierro el paréntesis. Y ella nos contaba que ella estaba en su trabajo. Estaba ahí, me imagino que ingresando cuentas, clientes, no sé qué. Y llega esta persona que se siente mal. Y esa persona, al llegar ahí, lo que podemos ver otra cosa que podemos ver en ese testimonio es que esa persona, al llegar ahí, sabía que iba a encontrar algo. Porque lo que había en ella, en esa persona, solo podía ser liberado cuando estuviera un hijo de Dios presente. Porque fácilmente a medio camino se hubiese quedado y no alcanzaba a llegar al lugar donde labora la señora Amparo. Pero era necesario que llegara ahí para que se encontrara con el poder de Dios y cambiara, no en 2 horas, no en un día, en una semana, sino que cambiara de forma instantánea. Ella dijo, bueno, yo no tengo pastillas, yo no soy médico, ni siquiera enfermera soy, no me vi un tutorial de cómo dar primeros auxilios, eso no lo he hecho todavía, dijo la señora Amparo, pero de lo que yo tengo te doy. Y bastó para cambiar el estado de salud de esa persona. Eso basta para nosotros generar un cambio. Eso es lo que basta. Y a veces esperamos trompetas, música de fondo, que me impongan un título, que me den una graduación, y entonces ahí sí yo voy y hago el cambio porque es que ya me hicieron el nombramiento. Pero aquí no funciona así, en el reino de los cielos no funciona así, porque ya el nombramiento nos los dio Jesús de Nazaret. El nombramiento nos lo dio el Señor Jesús. Y no se trata de lo que el hombre me autorice, sino de lo que Dios me ha autorizado para yo hacer. El Señor es quien nos ha autorizado. Entonces, si Dios me ha autorizado, ¿qué estamos esperando para ir a cambiar, para ir a influenciar a los que están allá afuera? A los que están en mi casa.
muchos dirán, ay, pero Natalia, es que no hay profeta en su propia tierra, entonces yo no voy a hablarle a mi familia, que venga y le hable otro. Puede que sí, que no haya profeta en su propia tierra, pero usted no se va a desgastar ahí a decirle que usted está haciendo esto mal y esto y lo otro. ¿Dónde tenemos que ir? Al secreto. Y sin ellos darse cuenta, sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho ruido, es que aquí yo soy la cristiana, aquí yo soy la que soy hija de Dios y tú no eres nadie. Allá en mi secreto voy a lograr que ese que quizás no creen que yo soy profeta de Dios no pueda creer en mí, no solo que crea en mí, porque eso a la verdad es como lo tercero de todo este asunto, sino que crea principalmente en el Señor, que diga realmente ese Dios que tú sigues, ese Dios del que quizás un día yo vi que estaba siguiendo, ese Dios es real. Ese Dios, es más, llévame porque yo también quiero buscar de Él, yo también quiero entrar a ese reino que Él tiene preparado para mí. Amén. El entorno va a ser más importante que la genética que nosotros llevemos, la genética natural. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, ya hablábamos ahorita, venimos quizás, traemos una genética de un padre y de una madre que no conocían del Señor, una genética cargada de enfermedades, cargada de maldiciones generacionales, pero llegamos al Señor y esa genética es insignificante porque el entorno que da la presencia de Dios puede modificar esa genética. Puede modificar esa estructura genética que tenemos nosotros por dentro. Yo acostumbro a decirle a las personas, su sangre, la que corre por sus venas, ya no solo la sangre que está mezclada con el código genético de su papá y de su mamá, no, la sangre que corre por sus venas es la sangre de Jesús. Nosotros, como dirían en los reinos, somos de sangre azul. Somos de sangre azul. Ahora, ¿cómo llegué a todo esto? Mayra, ayúdame por favor. Resulta que yo estaba haciendo mi devocional un día, exactamente el 27 de julio del 2024. Y en el patio de mi casa, ¿quiénes han ido al patio de mi casa? En el patio de mi casa, un día mi tío trajo unos cactus, los trajo así como está como está viéndolo en la foto. Estaba feo, porque se ve feo. ¿Quién lo ve bonito? Nadie, ¿verdad? Da como asco. Y lo trajo así porque en su casa no estaba bien y lo trajo para acá. Pasó el tiempo y eso que se ve feo en esa foto, pasa la siguiente, Mayra. Bueno, esa no es. Miren cómo de algo que estaba seco, podemos hacerle zoom. No. Bueno, pero ya ustedes vieron. De ahí donde estaba eso seco, feo, donde parecía que no iba a crecer más nada, que se había detenido ahí, miren que creció otra planta igual, más linda, más bonita. No, es que ya tú no puedes aspirar a eso porque ya se te pasó la edad. Tú no puedes ser madre a esta hora y si vas a ser madre, tienes que ir a hacerte no sé cuánto examen y ahora hay ¿cómo es? No me acuerdo el nombre, pero es como un proceso que se hace previo a la gestación, al proceso de embarazo. Ahora hay eso, una medicina y bueno, está bien para que tú te hagas tus chequeos y todo lo demás. Pero en el reino de Dios, aunque tú vayas a ese preconcepcional, gracias. Aunque tú vayas a ese preconcepcional y te digan que no, es que puedes intentarlo, pero, y te sacan una lista innumerable de peros. Y te sacan un listado de que te dejan a ti, mejor dicho, peor que la planta esa, peor que ese cactus. Aún así, aún cuando te hayan dicho eso, el Señor ha dicho en su palabra que donde hay desiertos, Él va a hacer que fluyan ríos. Que en lugar de sequedad va a haber abundancia. Eso es lo que ha dicho el Señor para mí. Y eso solo se cambia volviendo al inicio. El inicio de lo que estamos hablando y al inicio de todo el plan de Dios, que es su presencia. El Señor no diseñó Edén
para que el hombre tuviera los árboles, el plátano, las vacas ahí para sacarle la mejor carne, las gallinas y todo lo demás. El Señor diseñó Edén para que la presencia de Dios pudiera estar en el hombre en la presencia de Dios, y pudiese cumplirse el propósito para la humanidad. Por eso el Señor, de forma celosa, de forma insistente, de forma vehemente, él una y otra vez interviene en la tierra para establecer un hombre que vuelva a reconectar la comunicación entre la tierra y el cielo. Y empieza a hacerlo, y lo hemos visto en el estudio bíblico. El Señor lo intentó a través de Noé, lo intentó a través de Abraham, y lo seguía intentando, y nacía el uno y nacía el otro, y luego vino Moisés, y luego vino Josué, y se levantaron los profetas hasta que llegó donde tenía que llegar, y ese fue Jesucristo. Cuando llegó Jesús, la historia de la humanidad se dividió en dos. Y el mundo lo reconoce, antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros también somos un antes de Cristo y un después de Cristo. No somos los mismos. Juan 7:38. Juan 7:38, ¿quién me ayuda a leerlo? Amén. El que cree en mí, el principio se ve claro aquí, es la fe. Jesús basó su mensaje en la fe. Dice que si creemos en el Señor, de mi interior, diga, de mi interior, correrán ríos de agua viva. No dice un río, dicen ríos, ríos en plural. ¿Cuántos son dos? No sé si son dos. ¿Son tres? No sé si son tres. Pero sí son más de dos. Pueden ser más de dos. Y eso es lo que ocasiona el cambio. Cuando nosotros creemos en el Señor y esta palabra se activa, ese río va a contagiar a los otros lugares. Ese río va a ir tocando, va a ir dando vida donde antes estaba seco. Es por eso que nos acercamos a veces a una persona, y esa persona empieza a verse distinto. Solo porque está contigo, porque el río está en ti. Pero date cuenta cuando esa persona se aleja, se seca, se ve maluca. Una amiga y yo conocemos un caso así. Esta persona parecía mostrar un cambio, o sea, digamos que había una expectativa de que saliera de esa sequedad, de esa muerte. Pero el Señor nos ha dado la decisión libre a cada uno. La Biblia dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. El Señor nos presenta gente que nos lleva a la vida y gente que nos lleva a la muerte. Tú decides qué conexiones tomar. Si la conexión hacia la muerte o la conexión hacia la vida. Dice el mismo Señor, elige pues la vida para que vivas. Yo te digo a ti, elige la vida. Elígela hoy, elígela mañana, elígela pasado mañana. En el 2025, vuelve a elegir la vida, vuelve a elegir a Jesús, porque no hay más hacia dónde coger. El todo del hombre es la presencia de Dios. El todo de una persona, el todo, el centro, el núcleo del ser humano es la presencia del Señor. Nosotros nos posicionamos en la presencia de Dios y todo a nuestro alrededor empieza a cambiar. Todo a nuestro alrededor empieza a ser modificado. No por mi genética, no por lo que yo puedo hacer, no porque yo me preparé, no porque los cambios en mi familia se dieron ahora, porque es que resulta que yo me di un curso de crianza responsable y por eso mis hijos ahora cambiaron. Usted se puede ver todos los cursos de crianza responsable, se puede leer todos los libros de cómo ser una buena madre, cómo poder llevar una buena relación con mis hijos. Pero si tú no tienes al Señor, pero si yo no tengo al Señor, vas a gastar tu plata en esos libros, quizás te vas a desgastar en la noche leyendo o en el día y no vas a obtener nada. Más bien, usted busque las herramientas espirituales. Una de ellas es el taller de sanidad interior y liberación,
que este mes tenemos taller de sanidad interior y liberación. Aquí todo es con publicidad. Entonces, no, porque es que yo ya estudié cómo se mueve el mercado. Ya yo sé, ya yo me conozco cómo se mueve el mercado. Yo hice un estudio de mercadotecnia. Ya yo tengo todo listo para montar esa empresa. Vuelvo y digo, no es malo que usted lea, que usted se prepare, que se eduque, porque la ignorancia es lo que hace que el pueblo se pierda. Pero no es solo que yo lea, me coma un libro, sino que busque lo principal, que es la presencia del Señor. Eso va a ser la diferencia. Eso va a hacer que cuando yo me lea el libro, mi mente pueda absorber mucho más. Yo he contado aquí que cuando estoy en las clases, bueno, cuando mis clases eran presenciales, ahora mis clases son virtuales, no tengo contacto con otras personas. Cuando mis clases eran presenciales, yo estaba ahí mirando al profesor, escuchando su clase, pero mi mente iba atando una cosa con la otra hasta llegar al punto de enfocarlo en el Señor. Y yo estaba ahí prestando atención. El profesor podía decir una cantidad de cosas que algunas yo decía, bueno, esta no me sirve. Iba como pasando una página, o como cuando vamos pasando así la galería de fotos hasta encontrar la que usted quiere. Bueno, yo iba haciendo scroll en la pantalla de mi mente y decía, bueno, esta sí me quedo, la guardo. O cuando en el TikTok sí lo hacen, ¿verdad? Bueno, y en ese momento yo podía tomar lo bueno, y es lo que el Señor nos ha llamado, que el mundo nos va a brindar mucha información, el entorno nos va a brindar cosas, yo decido cuál puedo tomar para mi beneficio y el beneficio del Señor. No es porque todo lo que yo necesito está allá afuera. El Señor ha dispuesto todo eso, pero yo en mis manos, eso que está allá afuera, que la ciencia del mundo puede ser útil para que yo pueda cambiar lo que necesito de parte del Señor. Por ejemplo, Daniel. ¿Se han leído Daniel? La Biblia cuenta de Daniel, un joven que el Señor levantó en medio de la política, una de las potencias más grandes que se ha visto en la historia de la humanidad, los babilónicos. Y el Señor levanta a este joven en medio de este entorno bastante turbio, bastante pesado, diría yo, donde él venía de una crianza donde sus principios eran el Señor, su verdad era Jesús, su verdad era el Dios Todopoderoso. Y aunque llega a Babilonia, una nación, una potencia, donde no había Dios, Jehová, ni Jehovaní, no era conocido ni como Jehová Nisi, ni como Jehová Shalom, ni como Jehová Jireh, nada de eso, ninguno de esos nombres eran conocidos para esa gente. Allá se conocían otros dioses menos el Dios Todopoderoso al cual Daniel servía. Y cuando Daniel llega a este lugar, él le toca aprender de las leyes de Babilonia porque iba a servir en ese gobierno. A pesar de que a Daniel le tocó leerse todos los manuscritos, los pergaminos que habían de ese gobierno, de esa cultura, porque le tocaba aprender de esa cultura para poder ejercer sus funciones en el gobierno de Babilonia. Pero a pesar de eso, su esencia no cambió. La Biblia dice que lo que hizo la presencia de Dios en Daniel fue llevarlo que fuera mejor que los mejores. O sea, en ese gobierno trabajaban no el que tenía un pregrado, tenían maestrías, doctorados, o sea, eso no pasaba de ahí. Especialista, no, puro magíster y puro doctorado ahí en ese gobierno. Y al llegar a esa posición, nada en Daniel cambió. Nada en Daniel cambió, pero los que estaban a su alrededor se dieron cuenta del Dios al cual servía Daniel. Era tanta la influencia de Dios en Daniel y de sus principios tan claros que hoy en día nosotros hacemos el ayuno de Daniel cuando Daniel decidió en su corazón no contaminarse de la comida que estaban sirviendo ahí. Había comida imagínense su comida favorita, ¿ya se la imaginó? Bueno, ya yo me imaginé la mía. Cuando Daniel llega, él era esclavo, empezó siendo un esclavo, imagínense, un esclavo y le ponen tanta comida delante, usted se la quiere comer.
quiere probar de esos manjares, pero Daniel dijo, no voy a probar de eso, y se mantuvo en sus principios. Y el mantenerse en sus principios hizo que aunque estuviera un horno de fuego que estaba caliente, ahora hace calor. Esta semana ha hecho un calor sabroso. Imagínense un horno de fuego calentado 7 veces más de lo que normalmente lo calentaba. El fuego calentado 7 veces más. Él metido allí. Pero ese entorno de destrucción, de muerte, no pudo tocarlo. Cuando tú estás en la presencia del Señor, puedes ver el entorno más trágico, más fúnebre. Eso no te puede cambiar a ti. Quizás va a seguir estando allí, pero no va a hacer nada en ti, no te va a hacer daño. Porque dice el Señor, pasarás por el agua y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Simplemente porque en ti está la presencia del Señor. Así que yo te digo hoy, busca la presencia del Señor para que aún el fuego no pueda quemar tu ropa, no pueda tocar ninguno de tus cabellos. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno. A veces cometemos el error, decía yo ahorita para terminar con esta idea, cometemos el error de que queremos cambiar cosas en nuestra vida solo por venir 2 horas en la semana a los servicios. No, si yo voy todos los domingos a la iglesia, espérate ahí que yo vaya a enfrentarme a esa situación. Facilito lo voy a cambiar. Olvidemos, que con 2 horas semanales vamos a lograr algún cambio. No se va a lograr. Siga viniendo a la escuela dominical, claro que sí, pero a eso añádale oración, ayuno, vigilia, búsqueda de la palabra del Señor, martes de escuela bíblica, miércoles de ayuno congregacional, jueves de casa de reino y viernes de testimonio. Cuando usted se vaya a enfrentar a eso, mire, no va a haber demonio que no se vaya corriendo. Jesús, para poder ser ese Jesús que echó fuera una legión con tan solo pisar un lugar, fue 40 días al desierto a ayunar. Y allá se tuvo que tener una conversación un poco extensa, porque yo digo que esa conversación tuvo que ser extensa. Hombre, Satanás sí le gustó preguntar y hacer cuestionamiento. Y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué? Y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué? Y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué? Pareció un niñito. Viéndolo de otra forma, parece un niño, porque un niño es el que hace todas esas preguntas. Preguntas tontas. Porque todas las respuestas de Jesús eran basadas en la palabra. Era como que tú no tienes nada para ofrecerme, ya yo lo tengo todo. Entonces Jesús logró eso porque buscó de la presencia del Señor. Luego, ya venció a Satanás en el desierto con todas las mentiras que se le pudieron ocurrir a Satanás. Jesús las venció por medio de la palabra. Y luego llega Jesús y se enfrenta al contexto político de ese momento, donde él había sido el que había motivado, su nacimiento había motivado a que años atrás se iniciara una matanza de todos los hijos varones que nacieran. Por eso fue que María y José se fueron huyendo, porque no podía Jesús nacer ahí en Nazaret, porque estaban matando. Herodes estaba fúrico. Ya se vieron intensamente, estaba así furia, estaba rojo. ¿Cómo así que van a ser un rey? Aquí el único rey soy yo. Y mandaron a matar a todos los niños, y por eso tuvo que salir huyendo María. Pero luego Jesús llega y le dice, yo soy ese que tú estabas buscando, o sea, yo soy. Tú dices, le dijo, tú dices que eres el rey. Y Jesús le dijo, bien lo has dicho, yo soy el rey. Porque lo veía. Jesús no está diciendo, llegué yo. Tú eres rey, pero yo soy más rey que tú. No tuvo necesidad de eso, porque él era el rey de reyes y señor de señores. Y tenía todo un escenario contrario, pero nada de eso le impidió ser el rey. Nada de eso le impidió vencer a la muerte. Nada te puede impedir a ti, si estás bien parado en la presencia del Señor, vencer algo. Nada te lo va a impedir. Y menos en este tiempo que el Señor ha dicho que ha quitado bloqueos, que ha quitado talanqueras, que el Señor nos ha dado aval para avanzar. Si no pudo antes, mucho menos ahora que tenemos la palabra del Señor.
mucho menos ahora. Si el Señor te ha dicho algo, bueno, pues ve a hacer lo que esperas. ¿Qué esperamos? Mira, la gente, la generación que el Señor está levantando hoy en RDT, tiene hambre y sed. Tiene hambre y sed. Y de la Biblia dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ese será saciado. Y esa justicia de la que tú tienes hambre, de la que nosotros tenemos hambre y sed, no es para saciarnos a nosotros mismos. Porque el Señor reprende eso, la gula de todo para mí, todo para mí. Quiero aprender, quiero llegar, quiero hacer y yo. Es que nunca se trató de mí. Nunca se trató de Natalia, nunca se trató ni siquiera, nunca se trató de Jesús como Jesús de Nazaret. Se trataba de Dios, porque Él vino a cumplir un propósito de su Padre aquí en la tierra. Incluso Él decía, lo que yo hablo lo escuché de mi Padre, lo que yo hago lo vi de mi Padre. Todo era para la gloria de Él. Jesús fue un instrumento del Padre aquí en la tierra. El que merece ser glorificado es Dios a través de lo que yo pueda hacer, a través de lo que yo pueda ejecutar aquí en la tierra. Todo en esta tierra, en esta ciudad, en el barrio donde usted se encuentra, en la empresa donde usted labora, en la universidad donde usted estudia, lo que necesita ser ejecutado, lo que necesita ser cambiado, se va a hacer cuando usted y yo creamos y nos pongamos en la posición de justicia que nos ha dado el Señor. No, es que eso lo tiene que hacer el decano de la universidad. No ores para que veas tú. No intercedas. No va a haber nada, no va a haber movimiento. Los movimientos se dan cuando hay una oración que es constante, cuando hay un clamor que es constante. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que en el cielo, delante del trono del Señor, imagínese usted una mesa y en esa mesa hay diferentes copas y ahí está la copa que dice Donaldo, Dairis, Gidio, Shirley, Natalia, y esas copas dicen se van llenando con las oraciones de nosotros. Y si yo hago una sola oración, pues ¿qué tanto se va a mover eso? ¿Qué tanto se va a rebosar si fue una sola? Tengo que seguir insistiendo. La Biblia dice busca, pide, toca. Tú primero buscas, ay, no lo encontré, después tocas, llamas y haces lo que sea necesario porque tú necesitas ver eso. Entonces la Biblia dice, esas copas se llenan con la oración de los santos. Y llega un momento en el que se rebosan tanto que son arrojadas a la tierra y hay truenos y hay relámpagos y hay estruendo. Y eso es solo la manifestación gloriosa del Señor. El libro de Romanos dice, Romanos 8, dice, la creación, animales, naturaleza, está sedienta, está ansiosa, clama a una sola voz por la manifestación viva de los hijos de Dios. A veces nosotros oramos cuando está lloviendo y hay un servicio. Esta es la situación más común. Señor, que no llueva. Señor, y el Señor diciendo, bueno, pero ¿por qué me dices a mí? ¿Yo acaso hago la lluvia la hacen las nubes? ¿O no? En el colegio nos enseñaron que la lluvia es un proceso que se da cuando el agua se condensa y sube a las nubes y así se deforma la lluvia. Dios nos tiene una mano allá, una manguera en el cielo y empieza a regar la tierra. Él para eso le dio la orden a las nubes. Cuando Él estaba creando la tierra, Él separó los cielos de la tierra y las aguas de las aguas y le dio a cada uno su función. Él no es un pulpo para andar, voy a hacer lluvia, voy a hacer sol, voy a hacer nieve. Él no está eso, Él diseñó la tierra para que produjera, para que hiciera su función. Y un día estaba lloviendo y eso fue para el aniversario de RDT. Y entonces escribimos en el grupo de líderes, escribieron, oren por el clima. Y yo estaba orando como normalmente, Señor, que no llueva, Padre. Padre, no permitas que llueva, Señor. Y un momento, parece que me hubiesen dicho, como que, ¿qué estás haciendo? Y yo empecé a cambiar. Y yo, Señor, yo sé que es un pronóstico que hoy va a llover. Y ese hombre o esa mujer que trabaja en ese departamento de meteorología
Seguramente le están pagando muy bien por hacer su trabajo. Pero aunque él haya dicho y haya estudiado que hoy iba a llover, Señor, no llueve. Yo cambio ese pronóstico y empecé a orar. Yo le hablo a las nubes. Nubes no van a llover. Ese agua la retienen ahí o se van para otro lado. Pero aquí no va a llover. Y empecé a orar. Y resulta que mientras que yo estaba orando, adivinen qué pasó. Empezó a llover. Y yo decía, yo no creo eso. Y le dije, te doy 15 minutos. 15 minutos te doy para que deje de llover. Y yo seguía orando. Era el mediodía. Y yo todavía te escucho. Faltaban 7 minutos. Y yo todavía escucho que está lloviendo. Ajá. Yo les dije que se fueran para otro lado. Y yo estaba en mi cama y yo oro en la cama. Y yo estaba en mi cama llorando. Y miren, se pasó un minuto. Yo le dije, se pasó un minuto. Te dije que eran 15 minutos que te daba para que dejaras de llover. Y se pasó un minuto. Cuando yo dije así, dejó de llover. Porque nosotros tenemos la autoridad sobre la creación. Ya usted no va a orar más. Dios detuvo la lluvia. ¿Quién fue el que detuvo el sol? ¿Quién oró? Josué. ¿Fue Dios? Fue Josué. ¿Quién dijo que no llovería y no llovió? Elías. Y él dijo, por mi palabra no lloverá. Él no le dijo, Dios, hazme un favorcito ahí que no llueva. Sol, hazme dos ahí, quédate quieto, porque necesito ganar esta batalla. Él dio una palabra, una orden. Y la naturaleza escucha nuestra voz. Una vez oramos aquí en este lugar para que aparecieran los tesoros de Cartagena que habían sido robados. Y apareció un galeón de oro. Nosotros tenemos la autoridad para eso. Otro día oramos para que la tierra, el Señor nos mostraba que la tierra estaba enferma. Yo creo que eso se menciona aquí. Si no, vuelvo a recordarlo. La tierra estaba enferma por tanto sacrificio y por tanta maldición que habían traído a ella. Porque la gente que no es de nuestro bando, que es del bando del bandido, como dice nuestro padre, el apóstol Oscar, hace de cuanta cosa se le ocurre y lo entierran donde en la tierra. Entierros, santería, brujería, pactos, y lo entierran en la tierra. Y el Señor nos mostraba eso, porque la tierra no podía producir lo que ella debía por causa de eso, de la maldición de la misma humanidad. Y días cercanos después de esa oración, salió que había llovido fuertemente y en Barú había salido un poco de cosas en la playa de oraciones y una cantidad de cosas horribles, de rituales que habían escondidos en la tierra y nadie sabía. Pero cuando hay un hijo de Dios que se levanta, se caen todos esos altares, se caen todas esas oraciones, se detienen en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero entrar, Natalia, yo quiero servir al Señor, quiero estar en su presencia, quiero ser ese que genere cambios. Pues hay que soltar. Para poder vivir en la presencia del Señor y ser quienes influyan y no los influenciados, hay que soltar. La Biblia dice en Mateo 10 que el que no deja padre, madre y toma su cruz no puede ser digno del Señor. Decir que hay que soltar. Si tú quieres ver algo en tu vida, suéltalo hoy en el nombre de Jesús, para que sin ninguna atadura, sin ninguna cadena, tú puedas ir a mostrar el poder de Dios aquí en la tierra. Amén. La presencia de Dios va a traer a tu vida gozo, la presencia de Dios va a traer a nuestra vida prosperidad, va a traer a nuestra vida sanidad, va a traer a nuestra vida el cumplimiento de cada una de las promesas que Él nos ha dicho. Amén. Así que ponte en esta hora sobre tus pies y vamos a levantar clamor, vamos a orar. Usted le va a decir al Señor, Señor, yo decido entrar por completo. Ya no voy a tener un pie aquí y otro allá. Entré un ratico y me salí. Hoy, Señor, decido entrar por completo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aquí están, Señor, aquí estamos tus hijos. Y necesitamos, Señor, entrar en tu presencia, Padre, porque hemos comprobado que fuera de ella nada podemos hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy yo decido entrar, Señor. Hoy yo decido, Jesús de Nazaret, dejar atrás, Señor, mis deseos, mis gustos, Señor, morir
a mi yo para tomar tu cruz y seguirte, Señor. Para tomar tu cruz, Señor, para tomar, Señor, el lugar que me corresponde, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy yo entro a Edén, Señor. La presencia tuya, Señor, se manifiesta en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Venga tu reino. Dile, Señor, que venga tu reino. Así no, así no. Dile, Señor, que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, diga, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para cambiar, para libertar, para proclamar el año agradable y para decir que Jesucristo es la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. La alabanza, Señor, es para ti. La alabanza es para ti, Señor. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. Y tu presencia está aquí, Espíritu Santo. Tu presencia está aquí. Levanta sus manos y reciba del Espíritu de Dios en esta mañana. Reciba del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reciba de la presencia del Señor. Yo sé que cada uno desea en su corazón manifestar la gloria de Dios. Dile, Señor, hoy yo tomo fe. Yo tomo fe, Padre Santo, para que al orar por los enfermos ellos se sanen. Al declarar, Señor, una palabra, esa palabra se ejecute. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ya no más, Señor, titubeos. Ya no más duda. Ya no más incertidumbre. Hoy yo tomo, Señor, ese escudo de la fe. Me revisto de autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y muestro las virtudes del que me llamó de tinieblas a su luz admirable. En el nombre poderoso de Jesús. Dile, Señor, yo entro, Señor, a trabajar por esta visión. Esta visión requiere de que tú y yo creamos en el poder que Dios ha puesto en nosotros para cambiar la política, para cambiar la economía, para influenciar y mostrar liderazgo en la educación, en la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, clame al Señor.